Lo llamaron mentiroso y lo expulsaron justo antes de la tormenta. Vio una señal en el cielo y trató de advertir a todos, pero nadie le creyó. Cuando la temperatura cayó en cuestión de minutos y una pared blanca cubrió la llanura, se quedó solo en medio de la pradera, solo y sin refugio. La mañana del 12 de enero de 1888, amaneció con una suavidad sospechosa sobre las llanuras del sur de Dakota. Durante semanas el frío había sido tan feroz que el agua se congelaba junto al fogón y el aliento se convertía en cristales antes de disiparse en el aire. El ganado había soportado temperaturas que parecían arrancadas de otra latitud, y los hombres habían aprendido a caminar inclinados contra un viento que cortaba como cuchilla. Sin embargo, aquel amanecer traía algo distinto. El aire no mordía. La nieve, endurecida durante días, comenzaba a ceder en pequeños parches húmedos que brillaban bajo el sol naciente. Un hilo de vapor ascendía de los techos, y en las cercas de madera el hielo empezaba a gotear con una resignación lenta. Los colonos recibieron aquel cambio con alivio. Después de una racha tan prolongada de temperaturas extremas, cualquier signo de tregua parecía un regalo. Algunos hombres comentaban que tal vez el invierno había cedido antes de tiempo. Las mujeres abrían las puertas unos minutos más de lo habitual para dejar entrar el aire que ya no parecía enemigo. Los niños salieron sin abrigarse como en los días anteriores, engañados por una tibieza que no era primavera, sino apenas un suspiro engañoso. Daniel Morales caminaba hacia la escuela de Pleasant Valley con las manos en los bolsillos y la cabeza descubierta. Tenía 19 años, y su figura alta y delgada lo hacía parecer aún mayor cuando avanzaba por el camino helado. Había crecido demasiado pronto. Huérfano desde hacía 4 inviernos, había aprendido a sostenerse solo, a medir sus palabras y a confiar más en el cielo que en los hombres. Vivía en la casa de los Carter durante la temporada escolar y ayudaba a la joven maestra con los niños pequeños. No era un simple ayudante. Era un muchacho atento, silencioso, que observaba más de lo que hablaba. Mientras avanzaba por la carretera congelada, levantó la vista hacia el este. El sol comenzaba a elevarse con una claridad que parecía limpia, casi brillante en exceso. Fue entonces cuando lo vio. A cada lado del sol aparecieron 2 manchas luminosas, como espejos suspendidos en el aire helado. No eran nubes ni reflejos comunes. Eran columnas de luz con bordes rojizos y destellos irisados que se desvanecían en un blanco acerado. Permanecían fijas, vigilantes, como si escoltaran al sol en su ascenso. Daniel se detuvo en medio del camino. El silencio del amanecer se hizo más profundo dentro de él. Aquella visión no era nueva. La había observado una vez, años atrás, cuando aún vivía su abuelo. Recordó la voz grave del anciano, su mirada clavada en el horizonte de Colorado, mientras hablaba de los falsos soles que anunciaban el descenso brutal del aire ártico. Decía que cuando el cielo duplicaba el sol, la tierra pagaba el precio en hielo. No hablaba de supersticiones, sino de señales que los hombres aprendían a leer si sabían mirar con paciencia. El joven sintió una presión en el pecho. El aire parecía demasiado quieto para ser confiable. No soplaba el viento habitual de la llanura. Era un silencio previo, como si algo aguardara. Observó el horizonte del noroeste y notó una línea apenas perceptible, una sombra que no pertenecía al paisaje. No era aún una nube, pero tampoco era cielo limpio. Daniel sabía que un frente frío podía descender con violencia después de un aumento repentino de temperatura. Aquella suavidad no era alivio, sino advertencia. Reanudó la marcha con mayor rapidez. La escuela de Pleasant Valley se levantaba solitaria en la extensión blanca, un edificio de madera con una estufa de hierro en el centro y ventanas pequeñas que apenas resistían las corrientes del invierno. Dentro había 18 niños de edades variadas. Algunos apenas sabían leer. Otros ya podían sostener un libro con seguridad.
La maestra, la señorita Evans, era joven y provenía del este. Llevaba apenas 3 meses en Dakota y todavía conservaba el entusiasmo intacto de quien cree que la voluntad basta para dominar el clima. Cuando Daniel entró, el murmullo de los niños llenaba la habitación. Las mejillas estaban rosadas no por el frío, sino por el calor de la estufa. Varios habían dejado sus abrigos en casa, convencidos por la mañana templada. La señorita Evans comentaba con alivio que tal vez podrían abrir las ventanas más tarde para ventilar. El ambiente era casi festivo. Daniel se acercó a ella con el rostro serio. Explicó lo que había visto en el cielo. Describió las columnas de luz, la quietud extraña del aire y el oscurecimiento sutil en el horizonte. No habló de leyendas, habló de cambios bruscos de presión, de frentes fríos que descendían como cuchillas. Algunos niños dejaron de reír y lo miraron con inquietud. La maestra frunció el ceño, dudando entre la prudencia y el deseo de creer que el invierno había terminado. Fue en ese momento cuando Thomas Carter apareció en la puerta. Era un hombre robusto de más de 50 años, con la experiencia de muchas temporadas marcadas en la piel. Había sobrevivido a inviernos duros y perdido ganado en tormentas que otros no resistieron. Su palabra pesaba en el condado. Observó el cielo despejado y escuchó las advertencias del muchacho con una mezcla de impaciencia y desdén. Para él, el calor presente era prueba suficiente. Consideraba que el frío había cedido. Pensaba que Daniel, influido por historias viejas, estaba sembrando inquietud innecesaria. La autoridad del granjero era indiscutible. Los niños confiaban en él. La maestra también. La llanura parecía tranquila, y el hombre no veía más que un amanecer benigno. Decidió que Daniel debía retirarse antes de que su alarma infundiera miedo en los más pequeños. Le indicó que regresara a la granja para ocuparse de tareas pendientes. El joven sintió la injusticia, pero no replicó. Había aprendido que discutir con hombres mayores rara vez cambiaba un juicio ya formado. Tomó su sombrero y salió sin recuperar el abrigo grueso que había dejado en la pared al entrar. Apenas se alejó unos cientos de metros, percibió el cambio. El horizonte del noroeste se había oscurecido con mayor claridad. La línea gris se convertía en una masa compacta que parecía avanzar con intención. El aire, que minutos antes era suave, comenzó a enfriarse de forma abrupta. Daniel notó cómo el calor desaparecía de sus mejillas. En cuestión de minutos, la temperatura descendió de manera alarmante. El viento giró, adoptando una dirección más firme y un tono más cortante. Comprendió entonces la velocidad del frente. No era una tormenta que se formara lentamente. Era una muralla que avanzaba sin dar tiempo a preparativos. Miró hacia la escuela. Sabía que si regresaba, quizá no le abrirían de inmediato, y cada minuto contaba. Miró hacia la granja de los Carter, distante más de 1 milla. Con el viento que comenzaba a levantarse, no llegaría a tiempo. El paisaje empezaba a transformarse. La claridad matinal se tornaba opaca, como si el mundo se desdibujara. Daniel recordó el viejo equipo agrícola abandonado en un barranco cercano, un gran cilindro metálico que había pertenecido a una máquina de vapor. Lo había visto muchas veces sin prestarle atención. Ahora, en su memoria, aquella masa de hierro aparecía como la única estructura capaz de resistir el viento. La decisión fue inmediata. No podía correr hacia una casa que quedaba demasiado lejos. El barranco estaba a menos de 1/4 de milla hacia el este. Si alcanzaba el cilindro antes de que la muralla blanca lo envolviera, tendría una oportunidad. Echó a correr mientras el aire se volvía cada vez más frío y el cielo comenzaba a cerrarse sobre la pradera como una puerta pesada que se abatía sin aviso. Daniel no miró atrás cuando comenzó a correr hacia el barranco. El viento ya no era una insinuación, sino una presencia tangible que empujaba su cuerpo hacia un lado. En cuestión de minutos, la temperatura descendió con una violencia que parecía sobrenatural. El aire que momentos antes resultaba soportable,
se convirtió en una cuchilla invisible que cortaba la piel del rostro y penetraba por la ropa ligera. El horizonte desapareció bajo una masa gris que avanzaba como una pared compacta, devorando la claridad de la mañana. Cada paso sobre la nieve endurecida se volvía más difícil. El viento traía consigo partículas finísimas de hielo que golpeaban sus mejillas y le obligaban a entrecerrar los ojos. El cielo perdió su color, reemplazado por una opacidad lechosa que anulaba las distancias. Daniel comprendió que el tiempo se había reducido a minutos. No había margen para la duda. El barranco era su única posibilidad. Al llegar al borde, descendió con torpeza. El terreno helado cedía bajo sus botas, y en más de una ocasión estuvo a punto de caer de espaldas. El viento se colaba por la hondonada con un silbido agudo. En el fondo, entre hierbas secas y restos de madera, distinguió la silueta del cilindro metálico. Era más grande de lo que recordaba. La superficie estaba cubierta de óxido y escarcha, y varias aberturas se abrían en sus extremos, testimonio de piezas arrancadas hacía años. Se acercó sin perder tiempo. El metal era grueso, pesado, diseñado para soportar presión y fuego. No era una simple lámina, sino una estructura robusta, capaz de resistir impactos y ráfagas. Una abertura lateral, lo bastante amplia para permitir el paso de una persona, ofrecía acceso al interior. Daniel se deslizó dentro. La oscuridad lo envolvió de inmediato. El aire estaba impregnado de olor a hollín antiguo y humedad oxidada. La superficie interna era fría al tacto, tan fría que el contacto con la palma de su mano le produjo un dolor punzante. Sin embargo, el viento quedó amortiguado en cuanto cruzó el umbral. Allí dentro no soplaba la ráfaga que en la superficie comenzaba a rugir. Daniel recorrió el interior con las manos, palpando cada grieta y cada orificio. Comprendió que el metal podía protegerlo del viento, pero no del frío si el aire seguía circulando libremente. Necesitaba sellar todas las entradas posibles. Salió nuevamente al exterior mientras aún tenía visibilidad. El frente ya estaba encima. El cielo se había vuelto una masa uniforme de gris profundo. La línea que antes distinguía en el horizonte ahora ocupaba todo el espacio. El viento aumentaba a cada segundo. Daniel arrancó puñados de hierba seca del suelo congelado, ignorando el dolor que le provocaban las manos descubiertas. Desprendió trozos de tierra endurecida, buscó fragmentos de tela en su propia ropa, y con un gesto decidido, arrancó varias páginas del libro que llevaba consigo. Cada material era valioso. Regresó al interior y comenzó a trabajar con rapidez. Introdujo la hierba en las ranuras mayores, presionándola con fuerza hasta compactarla. Mezcló la tierra congelada para crear un sellado más denso. Utilizó la tela para cubrir aberturas irregulares y rellenó orificios pequeños con papel humedecido por su propio aliento. El trabajo era torpe pero metódico. Dejó una pequeña rendija en la abertura principal, apenas lo suficiente para permitir la entrada de aire sin que el viento penetrara con violencia. No había terminado cuando el golpe llegó. La tormenta descendió sin transición. Un rugido ensordecedor sacudió el cilindro y la estructura vibró como si un tren invisible pasara a escasos metros. La luz desapareció por completo. La nieve, arrastrada horizontalmente por el viento, golpeaba el metal con una fuerza continua que parecía infinita. Daniel se encogió en el centro del espacio reducido. El frío interior se intensificó al principio, pues el metal absorbía el calor de su cuerpo con avidez. Sintió cómo los dedos de sus manos y pies comenzaban a entumecerse. La respiración se volvió más rápida, formando nubes blancas que apenas se distinguían en la penumbra. Cerró los ojos y se concentró en controlar el temblor. Sabía que debía conservar energía. El rugido no cesaba. El cilindro entero vibraba con cada ráfaga. La temperatura descendía rápidamente. Daniel comprendió que si no lograba estabilizar el calor en el interior,
Sucumbiría en cuestión de horas. Se acurrucó, doblando las rodillas hacia el pecho, abrazándose con los brazos para reducir la superficie expuesta. El metal seguía helado, pero al cabo de un tiempo comenzó a percibir un cambio sutil. El aire no era tan cortante como en los primeros minutos. Su propio aliento, retenido en el espacio sellado, empezaba a elevar ligeramente la temperatura. El tiempo perdió significado. El estruendo constante anulaba cualquier referencia. En algún momento, cuando el frío parecía haber alcanzado un punto insoportable pero estable, Daniel escuchó algo diferente. Al principio creyó que se trataba de restos de madera golpeando el cilindro. Pero los sonidos eran rítmicos, repetitivos, desesperados. Eran golpes humanos. Contuvo la respiración. Entre el rugido del viento distinguió gritos apagados. Alguien estaba afuera. Se arrastró hacia la abertura principal. Si retiraba el sellado, el calor acumulado desaparecería en segundos. El riesgo era mortal. Sin embargo, comprendió que quien golpeaba el metal no sobreviviría más de unos minutos en la tormenta. Retiró con rapidez la hierba y la tierra que había comprimido. El viento irrumpió como una explosión. Nieve pulverizada se introdujo en el interior, cegándolo momentáneamente. A través del torbellino distinguió figuras tambaleantes. 3 niños, cubiertos de hielo, avanzaban a tientas. El mayor sostenía en brazos a una niña pequeña cuyo cuerpo colgaba inerte. Daniel gritó para orientarlos. Apenas lograron alcanzar la abertura antes de caer dentro, empujados por la ráfaga. Cerró de inmediato y volvió a sellar como pudo. La nieve se acumulaba en el suelo del cilindro. Sus manos ya no sentían el contacto con claridad, pero trabajó con determinación hasta que el viento quedó nuevamente amortiguado. Los niños estaban en estado crítico. El mayor, Michael, respiraba con dificultad. Otra niña apenas podía sostenerse en pie. La más pequeña no respondía. Daniel comprendió que el calor del espacio debía multiplicarse. Organizó el interior con rapidez. Colocó a la niña más pequeña en el centro y acomodó a los otros 2 a cada lado, indicándoles que se acercaran cuanto pudieran. Él se situó junto a los pies de la menor, presionándolos contra su propio torso para transmitir calor corporal. El interior se llenó de respiraciones agitadas. El metal seguía frío, pero 4 cuerpos generaban mucho más calor que uno solo. Con el paso del tiempo, el aire comenzó a cambiar de nuevo. No era tibio, pero dejó de ser mortal. Daniel notó que la niña más pequeña movía levemente los dedos. Aquella mínima señal de vida le dio fuerzas para resistir. La noche se prolongó interminable. El viento rugía sin pausa, como si el mundo entero estuviera siendo desmantelado. Dentro del cilindro no había más que oscuridad y respiraciones entrecortadas. Daniel mantuvo la posición, ignorando el dolor en las extremidades. Sabía que el hierro retenía el calor que producían y lo devolvía lentamente, como una memoria térmica que impedía la pérdida inmediata. En algún momento antes del amanecer, el rugido disminuyó. No fue un silencio inmediato, sino un descenso gradual hasta convertirse en una quietud absoluta. Daniel levantó la cabeza con cautela. La vibración había cesado. Solo quedaba el crujido distante del hielo asentándose. Esperó unos minutos más antes de retirar el sellado. Cuando abrió la abertura, una luz blanca lo cegó. El paisaje se había transformado en una extensión uniforme de nieve profunda. El cielo estaba despejado, como si la tormenta jamás hubiese existido. El aire era inmóvil y brutalmente frío. Los niños seguían vivos, exhaustos, con signos evidentes de congelación, pero vivos. Daniel comprendió que debían permanecer allí hasta que alguien los encontrara. No podían cruzar la pradera en ese estado. Volvió a cerrar parcialmente la abertura para conservar el calor restante. No sabía entonces que en la superficie los hombres ya recorrían la llanura, encontrando cuerpos y supervivientes, ni que Thomas Carter encabezaba la búsqueda con un peso insoportable en el pecho.
Daniel solo sabía que el hierro había cumplido su promesa silenciosa. Había recordado el calor, y mientras aguardaba en la penumbra, comprendió que la historia de aquella tormenta no terminaría con la caída de la nieve. El silencio que siguió al rugido fue tan absoluto que parecía irreal. Daniel permaneció unos instantes inmóvil dentro del cilindro, temiendo que el viento regresara con la misma furia con la que había golpeado durante la noche. Pero nada volvió, solo el crujido lejano de la nieve asentándose y el latido acelerado en sus propios oídos. La tormenta había pasado, dejando tras de sí una quietud que pesaba tanto como el estruendo anterior. Retiró con cuidado parte del sellado improvisado. La luz del amanecer penetró en el interior con una claridad fría que obligó a todos a entrecerrar los ojos. Afuera, el mundo era irreconocible. La pradera se había transformado en una llanura uniforme, sin caminos ni cercas visibles. Los montículos de nieve alcanzaban la altura de las rodillas y en algunos puntos superaban la cintura. El cielo, despejado y pálido, ofrecía una calma casi cruel, como si la violencia de la noche no hubiera existido. Daniel salió primero, apoyando los pies con cautela en la nieve profunda. El aire era inmóvil, pero la temperatura seguía siendo brutal. Cada inhalación quemaba los pulmones. Ayudó a los niños a salir uno por uno. Michael apenas podía sostenerse. La otra niña temblaba sin control. La más pequeña, Sophie, tenía los labios pálidos y los pies rígidos dentro de sus botas empapadas. Daniel comprendió que no podían intentar caminar largas distancias. En ese estado, la exposición prolongada sería mortal. Decidió que debían esperar. Volvió a acomodarlos dentro del cilindro, dejando una abertura suficiente para que entrara luz sin permitir la entrada del frío más intenso. El hierro conservaba todavía parte del calor acumulado durante la noche, y aquel espacio reducido seguía siendo más seguro que la intemperie. Mientras aguardaban, Daniel miró hacia la extensión blanca y sintió por primera vez el peso de la incertidumbre. No sabía quién había sobrevivido ni cuántos habían sucumbido. En la superficie, la búsqueda había comenzado antes de que el sol alcanzara el horizonte. Thomas Carter no había dormido. Durante la noche, mientras el viento golpeaba su casa, había contado mentalmente a los niños que habían abandonado la escuela antes de que la tormenta estallara. Sabía que muchos caminaban hacia granjas dispersas en la pradera sin protección adecuada. El recuerdo de la advertencia de Daniel lo perseguía con insistencia. Aquel muchacho había visto algo que él desestimó. Cuando el viento se detuvo, Carter ensilló su caballo y salió al exterior. El paisaje cubierto de nieve no ofrecía referencias claras. La pradera había borrado los rastros, ocultando caminos y límites. A medida que avanzaba, encontró señales dispersas: un guante medio enterrado, un libro abierto congelado contra una cerca, huellas que se desvanecían en círculos confusos. Más adelante divisó una figura inmóvil parcialmente cubierta por la nieve. Era uno de los mayores, que no había logrado orientarse en la tormenta. Carter desmontó y se arrodilló en silencio, comprendiendo la magnitud del error colectivo. Continuó la búsqueda con otros hombres que se unieron desde distintas direcciones. Hallaron supervivientes refugiados en un granero, otros acurrucados tras un montón de heno, pero también encontraron más cuerpos, congelados a pocos metros de seguridad. La tragedia se extendía en un radio amplio y devastador. Al acercarse al barranco, Carter recordó vagamente el equipo agrícola abandonado que se oxidaba allí desde hacía años. No esperaba encontrar nada útil en ese lugar. Sin embargo, distinguió una forma que no era parte del paisaje habitual. Una figura moviéndose con dificultad sobre la nieve. Aceleró el paso y vio a Daniel salir del cilindro metálico, sosteniendo a la niña pequeña, mientras los otros dos lo seguían con paso inseguro. El granjero detuvo el caballo sin decir palabra. La imagen ante sus ojos era inequívoca. El muchacho al que había acusado de alarmista había sobrevivido, y más aún,
había salvado a 3 niños. Observó el sellado improvisado alrededor de la abertura, la hierba y la tierra compactadas contra el metal. Comprendió, sin necesidad de explicación, que el joven había convertido aquel objeto olvidado en un refugio. Carter desmontó y ayudó a los niños a subir al caballo. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por el reconocimiento silencioso de su equivocación. Se quitó el abrigo más grueso que llevaba y lo colocó sobre los hombros de Daniel. El gesto no borraba lo ocurrido, pero era una admisión evidente. El muchacho aceptó el abrigo sin orgullo ni reproche, demasiado agotado para cualquier sentimiento que no fuera alivio. El regreso a la granja fue lento. Los niños fueron atendidos de inmediato. Un médico llegó horas después desde el pueblo más cercano. Confirmó que Sophie perdería algunos dedos del pie debido a la congelación severa, pero que sobreviviría. Michael y la otra niña presentaban lesiones menos graves, aunque tardarían semanas en recuperarse por completo. La noticia de lo sucedido se extendió rápidamente por el condado. Se hablaba de los que no habían logrado alcanzar refugio y de los que sí lo habían hecho por azar o instinto. Pero la historia del cilindro metálico adquirió una dimensión particular. Los hombres comenzaron a señalar otros objetos similares en la región. Vagones abandonados, depósitos de hierro, estructuras sólidas que podían servir de protección en emergencias. La experiencia se convirtió en aprendizaje colectivo. Daniel no buscó reconocimiento. En los días siguientes, ayudó en todo lo que pudo, incluso mientras el dolor en sus manos revelaba las primeras señales de congelación. Perdió sensibilidad en las puntas de los dedos y arrastró una leve cojera durante el resto de su vida. Sin embargo, su nombre quedó asociado a la tormenta como símbolo de prudencia y atención a las señales del cielo. Con el paso de los años, se convirtió en maestro en la misma escuela donde había sido expulsado aquella mañana. Enseñó a los niños no solo a leer y escribir, sino también a observar el horizonte y respetar la naturaleza de la pradera. Se casó, formó una familia y mantuvo siempre la costumbre de mirar el amanecer en invierno, atento a cualquier duplicación luminosa alrededor del sol. Cada vez que aparecían los falsos soles en el cielo helado, los padres reunían a sus hijos y los mantenían cerca de casa. El recuerdo de aquella tormenta persistía en la memoria colectiva como una advertencia silenciosa. La pradera seguía siendo vasta y hermosa, pero también implacable. En el cementerio del condado, la lápida de Daniel Morales no mencionaba la tormenta ni el cilindro de hierro, solo figuraban su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte. Sin embargo, quienes conocían la historia sabían que en aquel invierno el hierro había recordado el calor porque un joven supo interpretar el signo en el cielo. Y comprendieron que la verdadera experiencia no siempre se mide por los años vividos, sino por la capacidad de escuchar cuando la naturaleza habla en voz baja antes de desatar su furia. Suscríbase al canal para no perderse nuevas historias impactantes de supervivencia, misterios y la fuerza del espíritu humano, y comparta este video con quienes valoran historias intensamente emocionantes y poderosas. Tal vez esta historia inspire a alguien a no rendirse en el momento más difícil.